Hoy día quiero hablarles de un tema en el que he estado involucrado durante bastante tiempo, que tiene que ver con la relación que existe entre las ballenas y los seres humanos. En este caso particular, quiero referirme a esa relación en el Estrecho de Magallanes y en la zona patagónica en general. Básicamente, lo que he hecho, digamos, en esta oportunidad ha sido revisar la prensa de una determinada época y analizar y ver qué nos dice la prensa de esa relación, de ese vínculo. Y lo que voy a hacer ahora en realidad es un poco comentar esas opiniones, esos datos, esa información que aparecía en la prensa, digamos, en un determinado momento dentro de la historia de Magallanes, de Punta Arenas y de la Casa de Ballena en general. Eso, voy a compartir pantalla con el texto, digamos, que yo les tengo preparado. En realidad, de lo que les quiero hablar es un poco de esto que yo les comentaba, la relación entre ballenas y gente, y personas, digamos, en la zona del Estrecho de Magallanes. Lo interesante, lo importante desde la perspectiva que yo tengo, digamos, es que de alguna forma esas narrativas, esas historias que se van contando sobre el vínculo entre ballenas y seres humanos son relatos que van cambiando a través del tiempo y se van relacionando y refiriendo a asuntos bastante más puntuales. Es importante situarse y la época, el momento en el que nos situamos para hablar de este tema es lo que se denomina el fin de siècle, le fin de siècle, que es un fenómeno como digo, particular, general, que en el fondo ocurre entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en un momento en el que la llamada civilización europea alcanza su poder, digamos, su máximo poder dentro de lo que es la política global y ejerce una influencia muy considerable sobre muchos pueblos fuera de Europa. Este periodo se extiende un poco entre 1880 y 1914 y estaría como caracterizado por lo que es lo que se llama el optimismo universal, la paz regional, la prosperidad económica, la expansión colonial y las innovaciones tecnológicas, científicas y culturales. Este es como el marco de la época o del periodo que nos interesa, en el que nos interesa, situar esta relación. Incluso fue denominado así en forma como retrospectiva la Belle Époque, ¿no? Porque es considerado como una especie de edad de oro, en contraste un poco a lo que va a experimentar Europa durante la Primera Guerra Mundial. En esta época se produce básicamente la expansión de nuevas tecnologías, el crecimiento de la sociedad de masa, la extensión de las conexiones del comercio y la extensión de las conexiones del comercio global. Esto, por un lado, parece ofrecer un gran potencial para el desarrollo que sueñan, digamos, las poblaciones en ese momento, pero al mismo tiempo surgen una serie de temores, digamos, sobre procesos que estaban ocurriendo en ese momento y que en la práctica implicaban, digamos, la aparición de cierto sentimiento de no saber bien qué es lo que podía pasar y qué es lo que podía ocurrirle a ellos. Entonces, es un periodo como de tensión, es un periodo de ambivalencia que se refleja muy bien en los debates y en las controversias de la época, en la medida en que las nuevas identidades, o las formas de comportarse, las producciones culturales, se transforman en el foco, digamos, de las preocupaciones de la sociedad en ese momento. Hay maneras, digamos, formas en las cuales este momento es representado, el libro, obras de arte, revistas, películas, etc. Y la prensa es un medio, la prensa escrita, es un medio fundamental a través del cual se van a transmitir un poco estas preocupaciones de la época, las preocupaciones del fin de siglo, las preocupaciones de esta época, digamos que en el fondo a una aparente prosperidad económica
y desarrollo tecnológico, hay una serie de temores respecto al futuro, de qué es lo que va a pasar. Y eso, de alguna forma, no es diferente a lo que ocurre hoy día, en este nuevo fin de siglo. ¿No? Este fin de siglo es del 19 al 20, ahora estamos del 20 al 21, pero muchos de estos fenómenos y de estos procesos se van repitiendo, ¿no? con otras características, etcétera, pero esta ambivalencia entre una especie de optimismo y un pesimismo que se van mezclando y se van generando una serie de conducta, digamos, y hábitos culturales bien particulares. Eso también se manifiesta en Punta Arenas, y eso muchos autores que han hablado sobre el desarrollo de Punta Arenas lo han señalado, ¿no? Hay una especie de Belle Époque en Punta Arenas, ¿no? Y que está, de alguna forma, se refleja en la arquitectura, se refleja en el desarrollo de las empresas, se refleja en una serie de elementos bien fundamentales. Y como Bascobé lo señala muy bien, esto de alguna forma termina también con la apertura del Canal de Panamá y la guerra europea, que son de alguna forma contemporáneos, digamos, y que generan de alguna manera el fin de la Belle Époque, o el fin de esta época, digamos, de gran destaque de lo que era Punta Arenas y todo el extremo, toda esta zona de Chile. Ese es como, de alguna forma, el contexto en el cual ocurren las cuestiones de las que yo les quiero hablar, digamos. La relación del hombre con las ballenas en esta zona se da bajo tres modalidades, bajo tres formas, que son secuenciales en un sentido, pero que también de alguna forma ocurren de manera contemporánea. Por un lado está lo que es el avistamiento de ballenas, y que es un elemento que hasta el día de hoy se sigue produciendo. Uno puede observar ballenas cruzar por el estrecho, digamos, no digo todos los días, pero de alguna forma es un comportamiento relativamente, digamos, que se va reproduciendo, digamos, en el tiempo. También otro elemento, otro aspecto, tiene que ver con los varamientos de ballenas, los varamientos de cetáceos, que también ocurren en esta zona, en la zona del estrecho, y también ocurren hasta el día de hoy, digamos. No es algo solo de esa época, ni solo de esta época, es algo que se va manifestando en forma relativamente permanente. Y lo que tal vez es lo más característico es que en esta época es cuando se desarrolla desde Punta Arenas la caza de ballena, ya con un propósito económico bien definido, ¿no? Y eso es bien interesante. Entonces, lo que yo trato de comentarles en esta oportunidad es de alguna manera cómo la prensa regional recoge estos eventos y los va comentando, y los va trabajando, y los va instalando en el imaginario de la gente, ¿no? En el imaginario de la gente en ese momento, y también en el imaginario a posteriori. Yo revisé en este trabajo 2 diarios de Punta Arenas, El Comercio y El Magallanes, buscando un poco narrativas y datos sobre avistamientos, varamientos y todo lo relacionado con la caza de cetáceos y su impacto en las comunidades locales, ¿no? Esta es una imagen, digamos, para mostrar un poco lo que podríamos llamar el avistamiento de ballenas, que ocurre en el estrecho y ocurre, como les decía, hasta el día de hoy, ¿no? La prensa recoge estos elementos, estos aspectos de lo que está ocurriendo, y bueno, lo representa en los diarios, ¿no? Entonces, voy a leer un poco estos textos, ¿no? Dice: ballena en la bahía en la mañana de hoy. En los momentos que fondeaba el vapor Oravia, aparecieron sobre las olas y casi al costado del vapor 2 enormes ballenas, tal vez las más grandes que hemos tenido la oportunidad de ver, las que volvieron a sumergirse majestuosamente en el mar, continuando su viaje en dirección a los helados mares del sur y causando entre los pasajeros el asombro y admiración que siempre despierta el espectáculo de este enorme cetáceo,
verdadero rey de los mares. Esto aparece en el diario Magallanes el 1 de noviembre de 1901. Hay sobre este tema varios relatos y varias noticias, ¿no? Por ejemplo, el 23 de diciembre, el mismo Magallanes, se dice que al mediodía se había divisado una gran ballena, digamos, muy cercana, ¿cierto?, a los pontones, digamos, donde estuvo navegando, dice, durante algún tiempo. Después se alejó en dirección al sur. Después otro dice, todo el día de ayer estuvieron paseando por la bahía 4 o 5 grandes ballenas, levantando enormes columnas de agua y atrayendo a los muelles numerosa concurrencia que las contemplaba. Muchas veces vinieron tan cerca de tierra que parecía imposible que no varasen en ella. Después, eso desde Magallanes del 4 de enero de 1902. Después en el Comercio se dice, digamos, en diciembre de 1902, se puede observar desde hace 2 días un espectáculo no muy corriente en el estrecho, un gran número de ballenas que arrojan a cada instante sus formidables columnas de agua en el agua, causando la entretención de mucha gente que contempla desde tierra las evoluciones de estos colosos. Son datos, digamos, que nos van mostrando, por un lado, la presencia de esta ballena en el estrecho, y por otro lado, la curiosidad que despierta en la gente la ballena y el interés, digamos, de verla, de reunirse para mirarla y seguramente de comentar y de hablar sobre ella, ¿no? Entonces, hay un aspecto, hay un elemento vinculante entre estas ballenas, digamos, que se observan y la gente que se reúne para hablar de ellas, ¿no? El segundo punto, el segundo aspecto, el segundo elemento, es el de los varamientos de ballenas, ¿no? Aquí hay unas imágenes de varamientos en el estrecho de Magallanes, actuales, digamos, de hace algunos años, que muestran, digamos, que no es tan inhabitual que se produzcan estos varamientos. Y la gente y la prensa de la época, de este fin de siglo, digamos, recoge también estos testimonios, recoge estas noticias, digamos, y nos habla, digamos, del efecto que causa en la gente este tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, en el Comercio del 24 de noviembre de 1912 señala que, según datos que nos envían, se ha varado una colosal ballena de la especie denominada franca en las costas de Tierra del Fuego. Además, un cachalote excepcional, con igual fecha, por el vapor Bichuquén, nos avisan de la pesca de un cachalote de grandes dimensiones que será beneficiado por una persona entendida en este ramo. Producto del mar, dice, hoy o mañana partirá una goleta con destino a un punto próximo a Punta Catalina, Tierra del Fuego, conduciendo los elementos necesarios para proceder a beneficiar una gigantesca ballena y un cachalote que se encuentran varados en esta costa, ¿no? Es el mismo hecho, ¿no?, relatado por los dos diarios, El Comercio y el Magallanes. Ahora, aquí hay un elemento bien interesante, ¿sí? Aquí ya estos varamientos no generan solamente la contemplación de ellos, sino también las personas van a aprovecharse de estos ejemplares varados para sacar algún provecho económico. Ya no es solamente el verlos y el disfrutar el espectáculo de ver las ballenas, sino además empieza a generarse un interés económico por la ballena, un interés de sacar algún tipo de beneficio de estas ballenas que varan en las costas del estrecho. Bueno, además, digamos, no cualquiera podía ir, digamos, y de alguna manera tratar de faenar y beneficiar estos ejemplares varados, sino que, por ejemplo, se habla de un remate que se hace, ¿no? Dice, en Punta Espora, costa sur del estrecho, se han encontrado varadas y muertas 2 ballenas. Una de ellas, de 52 pies de largo, ha sido remolcada por el vapor Bichuquén hasta Río Seco. La otra no fue posible traerla por haber quedado muy arriba en la playa. El vaporcito Cosmos salió para Río Seco con el señor Kurtz y un gran número de personas para ver el cetáceo. En la mañana de hoy han ido también varias otras personas a caballo. El martillero, el señor Blanco, según aviso respectivo, rematará mañana uno de aquellos difuntos navegantes de los mares, ¿no? Luego, es el Comercio, el Magallanes, digamos, también se refiere a este hecho, el mismo hecho dice, el vapor Bichuquén encontró flotando a inmediaciones de Punta Delgada, dice,
un hermoso ejemplar de este cetáceo de más de 50 pies de largo, convenientemente asegurado, fue remolcado hasta Río Seco, donde sus propietarios, señores Brown y Blanchard, procederán a su beneficio en la gracería que tienen allí establecida. Entonces, ya de nuevo empiezan a aparecer varios testimonios, varias noticias de que estos ejemplares varados se trata de aprovecharlos, digamos, para beneficio, con beneficio económico, ¿no? Pero no solamente había gente que iba a sacarle beneficio, sino también había gente que quería disfrutar del espectáculo, ¿no? Estas ballenas varadas, el faenamiento de ellas atrae a la gente, y no solo ahí en el estrecho, ni solo en esa época, sino durante muchos años y mucho tiempo en todas las épocas. Hay una serie de grabados europeos del siglo XVII y XVIII donde muestran ballenas varadas y el espectáculo que eso significa, y la gente que se traslada hacia los lugares donde están varados estos ejemplares para poder observarla, ¿no? Entonces acá hay un relato muy interesante de este espectáculo, dice la carencia absoluta de distracción que hizo ver a la ciudad durante el día jueves, pues hasta las carreras fueron suspendidas, despertó el deseo de conocer el ejemplar que de este cetáceo existe en Río Seco. Pasaron de 500 las personas que a caballo, en carruaje, en bicicleta y aún a pie se dirigieron a ese punto. Esto dio inusitada animación a los hoteles, cantinas y aún fogones que no en escaso número existen en el trayecto de la ciudad de Río Seco. Algunos aficionados sacaron bonitas vistas fotográficas, ¿no? Sí, acá ya cuando veíamos el tema del avistamiento era el disfrute del espectáculo. Ya con los varamientos de ballena, ya no es solo hay también un espectáculo, hay un disfrute del espectáculo, pero también hay un aprovechamiento y un beneficio económico. Bueno, este cuento, esta historia, yo la termino, digamos, con una pequeña noticia que aparece en el Magallanes, dice que la ballena de Río Seco no tuvo postor en el remate. En la gracería de ese lugar será beneficiada por el señor Bermúdez. Entonces, este es un poco la situación, ¿no es verdad?, de este tema de los bueno. Entonces, por un lado, en este fin de siglo, 1901, 1902, tenemos avistamiento de ballena y tenemos también aprovechamiento de los ejemplares varados en las costas del estrecho. Y faltaba que se estructurara una tercera relación que ha caracterizado prácticamente de siempre el vínculo entre hombre y ballena, que es el tema de la caza. Y en este tema, digamos, de la caza de ballena, va a cumplir una función fundamental la casa Brown y Blanchard, ¿no? Que van a ser, digamos, va a ser la empresa que va a hacer un experimento que buscaba, digamos, ver hasta qué punto se podía cazar y beneficiar ballenas desde Punta Arenas, ¿no? Y va a ser muy interesante, digamos, lo que va a ocurrir a posteriori, digamos, que es un poco lo que yo quiero también aprovechar de contarles a partir de la información de prensa. En el 20 de junio de 1903, el diario El Comercio de Punta Arenas señala que una acreditada firma de esta ciudad piensa dedicarse este año a la pesca de ballena. Sabido es que en estas regiones hay épocas en que abundan esos cetáceos, pudiendo dar lugar su pesca a un pingüe negocio para el que le emprenda. O sea, la idea de la caza de ballenas como un negocio que puede ser floreciente y que puede dar grandes ganancias a aquellos que se involucren en ella. Una nueva noticia: la firma de Brown y Blanchard ha solicitado de la comandancia el permiso correspondiente para la pesca de ballena y foca. Luego se agrega una tercera información, dice el vapor Magallanes, ¿no? Dice, estando por terminarse los trabajos que actualmente se hacen al vapor Magallanes en el varadero de Bonasich Hermanos, se ha acordado lanzarla al agua el 25 o 26 del presente, según el estado de la marea. Como es sabido, este vapor ha sido arreglado expresamente para dedicarlo a la pesca de ballenas en el estrecho y estará al mando del capitán señor Andersen. Se refiere en realidad a Andersen, que va a cumplir un rol primordial, digamos, en lo que es el desarrollo de la caza de ballena en la zona del estrecho, en Punta Arenas y en la Antártica en general,
que él era capitán de un buque de la Brown y Blanchard, un buque mercante de la Brown y Blanchard, que era el mismo Magallanes, ¿no? Él va a ser el que va a convencer a Armando Brown, perdón, a Mauricio Brown y a Jean Blanchard, digamos, para desarrollar, digamos, una iniciativa que trataba de explorar de qué modo la caza ballena se podía hacer desde Punta Arenas. Dice, sigue un poco la noticia, dice, lanzado al agua el varadero de Buenasich Hermanos, se ocupa actualmente este vapor en hacer provisiones para el viaje que próximamente emprenderá los canales para dedicarse a la pesca de ballenas, lobos, etc. Instalado en sus bodegas 2 fondos destinados a beneficiar el valioso cetáceo y preparar la cubierta para hacer la faena, falta solamente para su completo equipo de pesca el cañón lanzarpones que debe llegar en estos días de Noruega y que será colocado a prueba del barco. Ya tendremos la oportunidad de ocuparnos nuevamente de este vapor cuando se encuentre completamente listo para zarpar a la pesca, ¿no? El Andresen, que era noruego, digamos, es el que va a Noruega a comprar un cañón arponero para poder cazar las ballenas con un método moderno, digamos, ya no con los botes que se acercaban a la ballena, tipo Moby Dick, sino que con un sistema mucho más moderno de cacería. Y esto, bueno, un poco más, en septiembre del año 1903, se avisa, digamos, que habrían llegado las piezas que le faltaban al vapor Magallanes, de manera que ya puede emprender, ya puede salir en la caza de ballena. Finalmente, el 22 de septiembre, el comercio señala que el 18 habría zarpado del puerto perfectamente equipado y armado para pesca ballena el vapor Magallanes a la casa Brown y Blanchard. Llamaba la atención en su equipo el mortero para lanzar arpones que se le colocó en la proa, que tiene 1,5 metros de largo con un calibre de 3 pulgadas, un 16avo. Es de hierro forjado y se carga por la boca. Cada disparo se hace con 500 gramos de pólvora que lanza el arpón a una distancia considerable. El arpón tiene una espiga con punta de acero y al ser colocada en el arma a manera de proyectil, sobresale un poco fuera del mortero. Además está decir que el arpón está atado a un fuerte cabo, el cual queda sujeto al cetáceo en caso de un golpe certero. El capitán del nuevo ballenero, el señor Andresen, iba halagado con la perspectiva de una provechosa excursión. Después, digamos, de un tiempo, ya en febrero de 1904, dice, de regreso de la pesca arribó ayer tarde el ballenero Magallanes. Como beneficio del viaje, trajo 2.400 cueros de lobo de un pelo, 300 barriles de aceite de ballena y lobo, y todo lo que se ha podido utilizar de 4 ballenas que ha pescado. El cañón de que está armado el ballenero ha dado el resultado que deseaba, ¿no? Esto es bien interesante porque de alguna manera muestra que este experimento que realiza la Casa Brown y Blanchard de caza de ballenas en el estrecho de Magallanes es un experimento que resulta, un experimento exitoso, aunque la cantidad de ballenas que haya capturado no sea muy grande, son 4 ballenas. Pero son las primeras ballenas que se cazan en la zona del estrecho, en la zona del Pacífico, con un cañón arponero, ¿no? Con este nuevo método moderno de caza de ballenas que los noruegos habían inventado en la segunda mitad del siglo XIX. Y con eso Punta Arenas entraba también en el mundo, digamos, moderno y tecnológicamente avanzado de esta industria, digamos, que es de la industria ballenera. Y eso, de alguna manera, era un elemento que constituía, digamos, a Punta Arenas como una especie de ciudad líder, digamos, en estas materias. Finalmente, este experimento finaliza exitoso, pero también los empresarios se dan cuenta que no pueden proseguir la caza de ballenas con ese barco, con ese buque, sino que tienen que pasar a otro nivel, ¿no? Entonces, la prensa comunica, digamos, que se le ha retirado al vapor Magallanes el armamento de que se le había dotado para la pesca ballena. Según las observaciones que se han hecho sobre la existencia de cetáceos en los canales, existe el propósito de mandar a construir a Noruega un barco que reúna todas las condiciones necesarias para esta clase de pesquería. Entonces, un experimento de alguna forma exitoso que señala que si estos empresarios desean seguir en esta actividad, digamos, de la caza ballena, tienen que tecnológicamente mejorarse. Y bueno, esto ya un poco, esto ya es posterior, digamos, pero esta es una imagen de la planta ballenera de Bahía Águila,
que es la planta que esta sociedad, la Brown y Blanchard, y con otros empresarios puntarenenses, va a construir para beneficiar las ballenas que se capturen, digamos, ¿no? Esta es una fotografía de 1906-1907. Bueno, la prensa sigue recogiendo las informaciones, las ideas, digamos, que lo que está ocurriendo, digamos, y va relatando, va contando la historia, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí la Gobernación Civil ha concedido título provisorio de una hijuela de 10 hectáreas a favor de don Adolfo Andersen, con el objeto de destinarla al establecimiento de una fábrica para elaborar aceite de ballena y de lobo. El punto designado es Bahía Águila, al sur del Cabo San Isidro, debiendo el concesionario invertir en la instalación una suma que no sea inferior a los 15.000 pesos. Después dice, el capitán de la marina mercante, el señor Andersen, partió ayer en Lorita para adquirir y traer a este puerto un vapor ballenero con las instalaciones completas que requieren estas embarcaciones. Para la explotación de esta industria se ha formado recientemente una sociedad con un capital de 16.000 libras esterlinas, de la cual forman parte los señores Brown y Blanchard, de Bruin, José Menéndez. Actualmente se construye un edificio destinado para el objeto en Punta Carrera, eso es un error, digamos, ¿no? En Bahía Águila, en un terreno concedido por el gobierno, el terreno al que hace alusión la noticia anterior. Los principales miembros, digamos, de la sociedad formada para explotar en Magallanes la industria de la pesca de ballena, y luego ha practicado una visita al lugar donde será instalada la fábrica, denominado Cabo San Isidro, unas 45 millas al sur de este puerto. Bueno, ahí habla un poco de las características que va a tener la planta, cómo se ha ido equipando, hay cuestiones que formaban parte de otro buque, el Cambrón, otras que habían comprado, etc. Hay una serie de maquinaria que necesitan para poder procesar las ballenas en Bahía Águila, y esta noticia habla un poco de eso, digamos, ¿no? Aquí hay algunas imágenes que muestran ya el funcionamiento de la planta en Bahía Águila. Se ve una ballena, digamos, en la rampla, después se ve otra que está siendo cortada, digamos, en la plataforma de descuartizamiento, esto todo en Bahía Águila, ¿no? Y esto es parte de las actividades que desarrollaba la Sociedad Ballenera de Magallanes en este lugar. Ya estamos en 1906, estamos un poco más adelante de lo que habíamos hablado, ¿no? Bueno, la prensa sigue informando de esta actividad, de la evolución de esta actividad, y por ejemplo, el Comercio, el 14 de julio de 1905, informa, digamos, dice que se ha recibido una comunicación en la cual se anuncia que el viernes de la semana próxima pasada, el 7 de julio, zarpó de Sandefjord, Noruega, el nuevo buque ballenero Almirante Montt, mandado a construir por la Sociedad Ballenera de Magallanes. El buque viene comandado por el capitán Andersen, quien ha dirigido personalmente los trabajos de construcción del buque. ¿No? Ahí también se vuelve a repetir que la Sociedad Ballenera de Magallanes ha instalado cerca de San Isidro un edificio con las maquinarias correspondientes para explotar la industria de la pesca de ballena. ¿No? Después, el 31 de agosto, anuncia el arribo del vapor Almirante Montt para la Sociedad Ballenera de Magallanes al mando del capitán Andersen, ¿no? El buque tiene 23 toneladas de registro y está construido con el armamento necesario para la pesca de ballena. Bueno, aquí hay una imagen, el buque que está a la derecha arriba es el Almirante Montt, que es este primer buque construido, un buque cazador de ballena, nuevo, construido para la Sociedad Ballenera de Magallanes, lo que digamos, la incluía dentro de las sociedades balleneras del mundo, digamos, con los buques más modernos que tenía, ¿no? A la izquierda, digamos, se ve un ballenero, digamos, no es el mismo Almirante Montt, es otro, con algunas ballenas acoderadas, digamos, que está remolcando. En este caso, es para llevarlas, digamos, a la factoría de Bahía Águila, ¿no? Abajo se ve un plano de planta, digamos, del Almirante Montt, de donde aparece alguna de los distintos espacios que el buque tenía. Bueno, esta historia sigue. El año, dice, la compañía ballenera Magallanes ha iniciado la pesca de ballena ya en el estrecho. Son las primeras ballenas cazadas, digamos, con este método,
con 2 cetáceos que fueron arponeados a la altura de San Isidro por el vapor Almirante Montt. El capitán del ballenero empleó 5 disparos en la pesca de estas 2 ballenas que fueron varadas frente al establecimiento que para esta industria se construyó al sur de Punta San Isidro. Una noticia del Comercio el 27 de septiembre de 1905. Esta es, digamos, son las primeras ballenas que se cazan en el Estrecho de Magallanes mediante este nuevo método, esta nueva tecnología que se está empezando a ocupar para la caza de ballenas. Por ejemplo, ahora después, más adelante, desde San Isidro se comunica ayer que el vapor ballenero, es como una noticia, ¿no? El vapor ballenero Almirante Montt efectuó la caza de 2 ballenas en los canales, las que han sido varadas en un lugar conveniente próximo al establecimiento construido para su beneficio. Después, una noticia de noviembre de 1905, 4 ballenas, ya, dice que a ese momento ya van 12 las ballenas que habían sido capturadas por el Almirante Montt en el año 1905. ¿no? El Almirante Montt había llegado en agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses, ya había cazado 12 ballenas y estas ballenas sido procesadas, digamos, en la planta de Bahía Águila. Bueno, este es una fotografía del buque, de esto voy a hablar muy poco, uno de los buques de la Sociedad Ballenera de Magallanes es la Antártica. Esto está en Isla Decepción, que luego, digamos, de trabajar en el estrecho, a partir de 1906, la Sociedad Ballenera de Magallanes ya va a empezar la explotación de ballenas en la Antártida, ¿no? En la isla Shetland del Sur. Y esta fotografía muestra un poco uno de los buques en Isla Decepción, donde se instalaban, digamos, para no solamente cazar ballenas, sino también para procesarlas. Bueno, para ir terminando, hay una fotografía de otro de los buques, digamos, el Almirante Uribe. La Sociedad Ballenera de Magallanes tuvo, digamos, 6 buques balleneros a lo largo de su historia, 4, digamos, que funcionaron juntos, digamos, y luego otros que fueron reemplazos unos de otros. Y lo que vemos a la izquierda son dos objetos, digamos, rescatados de la planta de Bahía Águila y que están hoy en el Museo del Recuerdo de Punta Arenas, ¿no? Es una cabeza de arpón, el que está a la izquierda, y la otra es una tenaza que se ocupaba para sostener los trozos de ballena cuando eran cortados, digamos, y llevados a la planta de aceite para ser derretidas y transformadas en aceite. Bueno, y para terminar un poco y concluir esta presentación, en este periodo, digamos, que se extiende entre 1890 y 1914, que corresponde un poco a lo que es el fin de, lo que podríamos denominar el fin de siglo, digamos, ¿no? Hay dos maneras, dos formas de visualizar la vinculación entre seres humanos, personas y ballenas. Una que tiene que ver con la contemplación y el disfrute visual, emocional, sensorial de las personas y las ballenas, el avistamiento, el ver el espectáculo de la ballena varada, y por otro lado, ¿cierto?, el beneficio económico que sacan los seres humanos, algunos seres humanos, de estas ballenas. Entonces, estas dos miradas, digamos, la ballena como un espectáculo y la ballena como un beneficio económico, son dos miradas o dos formas de visualizar la vinculación de las personas con la ballena que va a estar presente prácticamente durante toda la historia de esta actividad, ¿no? El espectáculo, por un lado, el espectáculo que significa estos grandes animales, digamos, la contemplación de estos grandes animales, y por otro lado, el beneficio económico que podemos sacar o que se puede sacar de estos animales. Hoy día, obviamente, ya no se cazan ballenas prácticamente en ninguna parte del mundo, pero seguimos de alguna forma beneficiándonos de las ballenas. Y el negocio del avistamiento de ballenas es un negocio que mueve mucho dinero, mucha plata. O sea, no matamos a las ballenas, pero seguimos haciendo negocio con ellas, digamos. Y eso es un elemento que a mí también me gustaría dejar presente. Muchas gracias por escucharme y espero que esta exposición haya sido de su interés. Muchas gracias.